Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy tenemos chisme del bueno. Ya saben que me encanta traerles las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas turcas. Y bueno, prepárense porque hoy, la bomba está a punto de explotar. Hoy, 17 de agosto de 2025, el mundo entero del espectáculo, bueno, al menos el mundo que seguimos con pasión las novelas turcas, está patas arriba. ¿La razón? Una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una noticia que ha hecho que se nos caiga el café, que dejemos de hacer lo que estábamos haciendo y que nos quedemos boquiabiertos. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Ya lo sé. No me digan que ya lo sabían. Imposible. Imposible que alguien pudiera predecir esto. Para los que no estén tan metidos en el mundillo de las series turcas, déjenme refrescarles la memoria. Can Yaman, ese hombre. Con esa mirada penetrante, ese físico, ay, madre, y Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, con esa sonrisa que ilumina cualquier lugar. Juntos, imposible no amarlos. Protagonistas de Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, una serie que nos robó el corazón a todos. ¿Quién no se enamoró de Can Divit y Sanem Aydin? ¿Quién no suspiró con cada escena, con cada mirada, con cada gesto? Yo misma. Me confieso, me convertí en una fanática absoluta. Pues bien, el 17 de agosto de 2025, las redes sociales, los portales de noticias y todos los rincones de Internet se encendieron con la noticia. ¿De qué se trata? Simple y llanamente. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos. Sí, lo escucharon bien. Pero no como Sanem y Can, sino como pareja en la vida real. Imagínense el caos. Las reacciones fueron épicas. Desde gritos de emoción hasta lágrimas de alegría, pasando por el clásico "no me lo puedo creer". Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todo, absolutamente todo se llenó de comentarios, fotos, vídeos y análisis sobre la nueva pareja. Las páginas de fans, los foros, los grupos de WhatsApp, todos enloquecidos. Era como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Y no es para menos, ¿verdad? Después de tantos rumores, especulaciones, deseos, por fin se hizo realidad. Después de años de anhelo, de esperanzas, de cruzar los dedos. Pero, ¿cómo sucedió todo? ¿Cómo pasamos de una relación puramente profesional, de dos actores que interpretaban a una pareja en la pantalla, a una relación real? Bueno, la verdad es que los detalles son aún un poco confusos, pero lo que sí sabemos es que la chispa entre ellos siempre estuvo ahí. Durante el rodaje de Erkenci-Kuş, la química entre Can y Demet era innegable. Se miraban, se reían, se cuidaban. Era evidente que había algo especial entre ellos. Recuerdo las entrevistas, los making-of, las fotos promocionales, era imposible no notar la conexión. Y aunque en ese momento ambos negaron cualquier relación sentimental, la verdad es que la semilla ya estaba plantada. Lo sabíamos, lo sentíamos. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, cada uno siguió su camino, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Can Yaman, el galán por excelencia, con ese encanto irresistible y esa disciplina implacable, se centró en su carrera, buscando proyectos que le permitieran demostrar su versatilidad actoral y expandir sus horizontes. Protagonizó nuevas series, cada una con un éxito notable. Viajó por el mundo visitando países y culturas diferentes, y trabajando en proyectos internacionales que consolidaron su imagen como una estrella global. Su dedicación y profesionalismo lo llevaron a ser uno de los actores más solicitados, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Vimos a Can, no solo como el soñador Can Divit, sino también en papeles más complejos, demostrando su capacidad de interpretar diferentes tipos de personajes. Se transformó físicamente para algunos roles, demostrando su compromiso con su trabajo. La prensa, siempre atenta, lo siguió en sus viajes, informando sobre sus proyectos y sus encuentros con admiradores de todo el mundo. Cada publicación, cada foto generaba un revuelo tremendo en redes sociales, manteniendo viva la llama de su fama. Demet Özdemir, por su parte, la dulce y talentosa Demet, con esa energía contagiosa y su sonrisa que ilumina cualquier lugar, continuó trabajando en proyectos exitosos, eligiendo cuidadosamente los papeles que le permitieran brillar con su talento y carisma.
Se convirtió en la reina indiscutible de las comedias románticas, demostrando su capacidad para conectar con el público y hacerlos reír y emocionarse con sus personajes. Consolidó su posición como una de las actrices más queridas de Turquía, su nombre era sinónimo de éxito. Sus interpretaciones, llenas de matices y sensibilidad, la llevaron a ser galardonada con varios premios, reconociendo su talento y dedicación. Su popularidad se extendió más allá de las fronteras turcas, llegando a audiencias en todo el mundo. Su presencia en eventos, sus entrevistas y sus redes sociales mantuvieron a sus fans actualizados sobre sus proyectos y su vida personal. Siempre conectada con sus seguidores, Demet compartía momentos de su vida, lo que la hizo aún más cercana a sus fans. Ambos, Can y Demet, navegaron por el complicado mundo del espectáculo, enfrentando los desafíos y las exigencias de la fama, manteniendo siempre una imagen de profesionalismo y respeto hacia su trabajo y hacia su público. Ambos tuvieron relaciones sentimentales, romances que, aunque en su momento fueron importantes, no lograron consolidarse a largo plazo. Pero, al parecer, el destino tenía otros planes para ellos. Y es que, al parecer, el amor verdadero siempre encuentra la manera de abrirse paso. La vida es un camino lleno de sorpresas, y a veces, los reencuentros son más poderosos de lo que podemos imaginar. Según fuentes cercanas a la pareja, Can y Demet habrían retomado el contacto hace unos meses. Quizás el tiempo, la distancia y las experiencias vividas los llevaron a reflexionar sobre su pasado y a reconocer lo que sentían el uno por el otro. Empezaron a hablar, a quedar, a pasar tiempo juntos. Y la chispa, esa que habíamos sentido todos durante Erkencikus, volvió a encenderse. La química, esa magia, resurgió con fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Pues parece que la vida, el destino, y tal vez un poco de suerte volvieron a juntarlos. Se encontraron, se reencontraron y esta vez, decidieron darle una oportunidad al amor. Se dieron el permiso de explorar lo que sentían, de conocerse aún más, de construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Y ahora, la confirmación oficial. Imágenes de ellos juntos paseando, tomados de la mano, besándose. Fotos que no dejan lugar a dudas. ¿Las fotos? Esas fotos que todos estábamos esperando. Fotos capturadas por paparazzi, o tal vez compartidas por ellos mismos, no importa. Lo importante es que confirman lo que muchos de nosotros ya intuíamos. El amor, ese sentimiento inexplicable, ha triunfado. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta noticia? Bueno, por un lado, es un regalo para los fans de Erkencikus. Después de tanto tiempo, de tantos deseos, de tanta esperanza, ver a Can y Demet juntos en la vida real es la gloria. Es como si estuviéramos viendo el final feliz de la serie, pero en la vida real. Es como si el universo nos estuviera diciendo que el amor verdadero existe y que a veces, las historias de cuento de hadas pueden hacerse realidad. Es la esperanza de que los sueños se cumplen. Por otro lado, esta noticia también tiene implicaciones para sus carreras. El mundo del espectáculo es un negocio, y la fama puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo afectará su relación a sus futuros proyectos? ¿Estarán más solicitados, o enfrentarán más desafíos? ¿Estaremos viendo a Can y Demet juntos en la pantalla de nuevo? La verdad es que como fans no podemos esperar. Sería maravilloso verlos juntos en una nueva serie o película. La química entre ellos es innegable y su talento es innegable. Sería un éxito asegurado. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de que las decisiones creativas y profesionales son individuales. Cada uno tiene sus propios objetivos y aspiraciones. Pero además de la emoción y la alegría, también hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es muy complicado y las relaciones entre celebridades suelen estar expuestas a la presión mediática. Tendrán que enfrentarse a los paparazzi, a los rumores, a las críticas. La fama conlleva un precio y a veces ese precio es la privacidad. Pero estoy segura de que si su amor es verdadero podrán superar cualquier obstáculo. El amor es más fuerte que cualquier adversidad. Les deseamos lo mejor y confiamos en que sabrán manejar la situación con madurez y elegancia. Que la felicidad los acompañe en cada paso. Y aquí viene lo interesante, ¿qué opinan ustedes? ¿Están felices por Can y Demet? ¿Creen que su relación durará? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones.
¿Qué es lo que más les emociona de esta noticia? ¿Qué es lo que más esperan ver en el futuro de esta pareja? Quiero saberlo todo. Déjenme sus comentarios, sus teorías, sus esperanzas. La comunidad de fans de las series turcas es maravillosa, y juntos podemos celebrar este gran momento. Ahora hablemos un poco de la reacción del público. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos. Los fans de Erken Cikus están enloquecidos de felicidad. Es como si hubiéramos ganado la lotería. Y es que, como les decía al principio, ver a Can y Demet juntos es como un sueño hecho realidad. Es como si el final feliz de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Los hashtags relacionados con la pareja y la serie se han convertido en trending. Ya en todo el mundo. Las páginas de fans, los foros y los grupos de discusión han explotado con mensajes de apoyo, análisis de las fotos, y teorías sobre el futuro de la pareja. La emoción es palpable. Pero también ha habido algunas reacciones negativas, y es algo que debemos tener en cuenta. Siempre hay personas que no están de acuerdo, que critican o que simplemente no les gusta la noticia. La envidia, los prejuicios, la falta de empatía. Son factores que a veces empañan la alegría. Pero lo importante es que Can y Demet están felices y eso es lo que realmente importa. Lo demás es ruido. Debemos respetar la decisión de cada uno y centrarnos en celebrar el amor. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, no faltan las especulaciones. ¿Qué pasó con sus antiguas relaciones? ¿Por qué ahora? Es todo una estrategia de marketing. Es importante recordar que la vida privada de las personas debe ser respetada. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las falsas noticias. Lo importante es la felicidad de Can y Demet. Y para terminar, hablemos un poco del futuro. ¿Qué les depara a Can y Demet? ¿Qué planes tienen para el futuro? La verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que estamos deseando verlos felices y triunfando en todos sus proyectos. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Trabajarán juntos de nuevo? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí sabemos es que les deseamos todo lo mejor en su relación y en sus carreras. Que el amor y el éxito los acompañen siempre. Que construyan un futuro lleno de felicidad, amor, éxitos profesionales y mucho, mucho amor. Esperamos que nos sigan regalando momentos inolvidables, tanto en la pantalla como en su vida personal. Queremos ser testigos de su felicidad. El mundo del espectáculo es impredecible. Las relaciones pueden ser efímeras, pero también pueden ser eternas. Lo importante es vivir el presente y disfrutar de cada momento. Can y Demet, con su talento y su carisma, tienen todo para construir una relación sólida y duradera. Son dos personas talentosas, exitosas y con una gran conexión. Tienen todo para ser felices. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. No olviden dejar sus comentarios, darme un me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor recompensa. Me encanta saber que compartimos la misma pasión por las series turcas y que estamos juntos en esta aventura. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas novedades del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y mucha diversión. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles las noticias más importantes, las primicias más exclusivas, y los análisis más completos del mundo de las series turcas. Me encanta ser su fuente de información y su compañera de emociones. Y una vez más, muchas gracias por estar aquí. Por ser parte de esta comunidad. Por compartir su entusiasmo. Por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra la manera. Hasta la próxima, mis queridos fans de las series turcas. Nos vemos pronto con más chismes y más emociones. No se lo pierdan. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
Chao, chao. Y a celebrar el amor. Y a esperar con ansias nuevos proyectos de esta hermosa pareja. Hasta la próxima.